Paso en Mendoza y en Santa Fe, resultados diversos. ¿Con qué clave hay que leerlos? Hay que utilizar siempre el mismo lente para ver resultados en distritos. Los resultados pueden considerarse como una tendencia a nivel nacional. Puede haber una corriente de estos resultados a nivel nacional en octubre. Difícil que eso ocurra. Cada distrito tiene su característica, tiene su diferente tipo de alianza. Están además estimulados diferentes tipos de alianzas por las necesidades territoriales de cada partido. ¿Cómo va a haber que leer la elección del domingo que viene en la capital? Tenemos un larguísimo año electoral, un larguísimo calendario de primarias y elecciones electivas, ¿no? Y para los porteños, este domingo arranca una seguidilla que podría llegar a ser que este año voten 6 veces, ¿no? Porque están las PASO para jefe de gobierno de la ciudad, después la primera vuelta, un eventual balotaje y otras 3 posibles elecciones más cuando se elijan para las autoridades nacionales. Es un exceso el calendario de cargos Es un electivos. capricho de la estadística casi. Es un capricho. Bueno, hay algunos elementos para considerar antes de estas elecciones y durante. El más importante de todo, que ya venimos hablando hace un par de programas, es el tema de la imagen de la presidenta, que se consolidó en un nivel bastante alto sobre todo para el momento del final de su segundo mandato, y la convergencia que parece haber entre la presidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires en un interés común, permanecer en el poder, permanecer con una cuota interesante de poder. ¿Cuánto esto está jugando en el calendario electoral y en las propias fuerzas del oficialismo en todo el territorio? Y te agrego un dato más, que es el hecho de que en la economía parece no haber sorpresas, ¿no? La economía continúa como anestesiada y no le da noticias negativas al oficialismo, cosa que importa mucho para lo que viene en lo electoral. ¿Vos decís que a la oposición le hubiera convenido que el escenario económico hubiese sido hasta ahora complejo? Esta economía sí, y como se vislumbra que va a continuar en los próximos meses, no le juega en contra al gobierno y no le juega en contra a Scioli. Hay más preguntas para hacerse. ¿Qué va a pasar con la coalición entre la UCR y el PRO? ¿Qué va a pasar con Sergio Massa, el hombre que le ganó al kirchnerismo hace 2 años en la provincia de Buenos Aires? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la fuerte presión que hay en el ambiente sobre Massa para que baje su candidatura a la provincia de Buenos Aires, e incluso desde el propio masismo para integrar la coalición que después de Gualeguaychú cerraron la UCR y el PRO? Todas estas preguntas se las vamos a hacer a Luis Tonelli, que es un especialista en ciencia política, es director de la carrera de ciencia política de la UBA, que ya es un invitado conocido para nuestro programa. Vamos ahí. Vamos ahí, nos presentamos. Luis Tonelli con nosotros. Gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Con semejantes preguntas les digo que a mí me gusta pasar Navidad con los míos, porque es para quedarnos todo el año. Bueno, vamos a simplificar en un puñado de preguntas. La primera que nos hacíamos con Ezequiel es el impacto, es decir, ¿cómo hay un impacto nacional de estos resultados locales? Además hay otra cosa curiosa, ¿no? Es un país muy poco federal la Argentina, pero tiene un calendario más federal que los Estados Unidos. Sí, en político, digamos, en términos políticos, el federalismo es muy fuerte. Parece que existiera, ¿no? Muy fuerte. ¿Cuál es la razón de eso? No, yo creo que es histórica, tiene que ver cómo se armó la organización nacional y eso está en la Constitución. Ajá. Digo, una sola cuestión, para no aburrir a la audiencia con estas cuestiones. En Estados Unidos los representantes salen de distritos chicos, se eligen a uno. Aquí salen de la provincia. El gobernador tiene mucha injerencia en el armado de lista. Si vos ves, qué sé yo, el The West Wing, esa serie, no vas a encontrar nunca un gobernador negociando apoyo para la invasión a Irak con el presidente de los Estados Unidos. Lo que vas a encontrar es un representante de Wichita cambiando un puente, digamos, por un misil. Entonces es otra lógica. Esta lógica es una lógica de negociación federal que después, obviamente, y esto Ezequiel sabe mucho más que yo, repercute en cómo el gobierno distribuye fondos, ¿no? Eso es así. De cualquier manera hay una relación de sometimiento del mapa federal. Sí, pero como siempre, en una relación de poder también el sometido está en una negociación. Sí. Si no, ni siquiera. Si fuera centralismo, te mando lo que quiero. En cambio, acá hay una relación siempre, obviamente, de negociación y de jugada estratégica.
Bueno, los gobernadores muy lejos no pueden ir, de todas maneras. Sí. La pregunta original era, ¿hay impacto? ¿Puede trasladarse esto a una lectura nacional o no? En las elecciones siempre hay dos niveles, digamos. Uno el de los números reales y el otro de la interpretación que se hacen. Como vienen dándose las cosas, ni en los números, ni en las cuestiones de la interpretación, pareciera como que hay elementos que definan o vayan definiendo, vayan influyendo fuertemente en qué va a pasar en octubre. Te digo, los números, ¿por qué? Porque están casi más o menos empatados, vienen diferencia de 3 o 4 puntos. Y eso mismo hace que sea muy difícil hacer de ese acontecimiento una noticia, ¿no? Digo, están casi empatando en Mendoza, ¿a quién le importa? ¿No? En Santa Fe están casi ahí, ¿a quién le importa? Si hubiera una diferencia enorme, entonces podríamos decir, mirá cómo viene, mirá esto que está sucediendo. Digo, ni los números reales, concretos, hacen que la política mire y accione de acuerdo a eso, ni nuestras interpretaciones a partir de esos números, digamos. ¿Y qué indica esta paridad? No, lo que indica en realidad que, en primer lugar, en esta Argentina, digamos, post-crisis del 2001, la política sigue absolutamente fragmentada y quien tiene los recursos estatales tiene mucho poder. Tiene una ventaja por sobre el resto. Tiene una ventaja. Eso pasa tanto en el gobierno de la Nación como en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se ve claro. Se ve y también en las provincias, ¿no? Bueno. Quien maneja los recursos tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque el otro está fragmentado. Ahora, cuando el otro ve alguna posibilidad de unirse, entonces comienza a adquirir cierto músculo. Ahora, acá tenemos un problema, digamos, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la política opositora, más allá de la coalición UCR-PRO, sigue dividida. Y entonces lo que se está viendo es que si hay una convergencia, como bien lo plantearon ustedes al principio, de intereses entre el kirchnerismo y Scioli... ¿Coincidís con esa mirada? Sí, por supuesto. Bueno, hace que entonces las posibilidades de que el oficialismo pueda llegar a 40 sean totalmente razonables. Y si llega a 40 y la oposición está fragmentada y ninguno llega a 30, es presidente. ¿Vos coincidís que ese dato es lo que está determinando la definición de las alianzas en la oposición? Sí, de alguna manera sí. Vos fíjate que en política las cosas son bastante escalonadas y tienen que ver mucho con el azar y lo contingente. Lo de Nisman, de alguna manera, fue un incentivo enorme para que la coalición PRO-UCR fuera posible. Hasta ese momento estaba todo pintado de naranja, ¿no? La oposición, ¿para qué iba a armar una coalición si iba a perder? Pagar los costos de armar una negociación, que son tremendos, y después perder. Lo que pasó en toda la década ganada por el kirchnerismo fue esto. La presidenta tenía números enormes y entonces los opositores cavaban trinchera y iban solos, ¿no? Preferían eso. O sea, se arma una coalición cuando vale la pena armarla. Pero cuando se armó la coalición, inmediatamente la presidenta bajó los flaps en su ataque a Scioli. Esto también es palpable. Inclusive hasta Randazzo, ¿no? De 20 declaraciones contra Scioli pasó a tener una. Ahora, después de esto, lo que sucede es que la oposición misma se da cuenta que la coalición no alcanza quizás. Un poco porque Macri también accionó, viste, operando su construcción de autoridad diciendo, bueno, la coalición no me interesa mucho. Y redoblo mi apuesta contra Gabriela Michetti, ¿no? Digo, viste que esa es la construcción de autoridad de Mauricio Macri, ¿no? Son cuestiones que inclusive van hasta contrapelo de la opinión pública. La opinión pública diría, bueno, che, llévate bien con la UCR, pues sí. Y Gabriela Michetti es una gran tipa, ¿no? Diría mi tía Nacha. ¿Es un error estratégico de Macri, entonces? No, yo digo táctico. Que quizás es una apuesta. En política no hace apuesta. Entonces, fíjate, este tipo, que todos decíamos, bueno, mirá, más bien un gerente, qué sé yo, está teniendo apuestas fuertes políticas. De todas maneras, en un gobierno, viste, presidencialista, el tema de la coalición es un tema muy discutible. Ahora, Luis, si Macri no es presidente, ¿la UCR igualmente hace su negocio o pierde para vos? No, yo creo que la UCR hizo un negocio electoral en la coalición. ¿Por qué? Porque si iba sola o iba con UNEN y salía cuarta en las PASO, después en la primera vuelta, que es donde se distribuyen los legisladores, iba a tener 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, qué sé yo. Ahora hay una negociación de una lista única donde los diputados de la UCR que renuevan el mandato van en los primeros lugares. Entonces ya mantener el caudal, eso lo hace ser un negocio tremendo para la UCR, porque no tenía candidato presidencial que traccione. Ahora, después, todas las consecuencias que puede tener
aliarse con Macri, estas cuestiones ideológicas. ¿Qué pasa con el voto a Stolbizer? Que hay un sector de la UCR o que votante en el que va ahí. Por ejemplo, lo del CEL, ¿no? Lo del candidato Midachi en Santa Fe. Digo, sí, por ahí Macri dice, me conviene porque gano en Santa Fe, y está muy bien eso, pensar así. Pero también es de alguna manera un piantavotos para los que dicen, bueno, esto es too much, ¿no? La verdad, una cosa es un tipo que hace años, digamos, que está en la política, empieza a venir al deporte como Scioli y Reutemann. Otra cosa es un tipo que pasa del espectáculo a la democracia espectáculo, ¿no? Digo, es un tema. Luis, para saber cómo se va a configurar la asociación de la oposición, ¿hay que esperar la elección del domingo que viene en la capital? No, yo creo que esto es independiente, pero obviamente si gana Rodríguez Larreta, digamos, Macri está fortalecido. Si gana Gabriela Michetti, digamos, es toda una cuestión ahí de realmente esa gran apuesta de Macri, digamos, cómo va a ser considerada por los analistas y por la gente. Hay un tema ahí importante, ¿no? Que es el crecimiento de la figura de Martín Lustó, porque el crecimiento, digamos, no estratosférico, pero sí. El crecimiento al fin hace que un poco se acercó, le dan 10 puntos a algunos. Sí. Y, bueno, y ese voto uno podría decir que quizás hubiese engrosado al caudal de Gabriela Michetti. Sí. ¿No? Son bastante parecidos en un punto. Desde la política o desde la ciencia de la política, ¿cómo evalúas la decisión que tomó Macri de dejar jugar a sus dos candidatos y mientras promediaba la campaña, acompañar a uno? Desde la ciencia política yo te digo que se le escapó la tortuga. No es lo aconsejable, ¿no? ¿Por qué? No, digo, porque dejó pasar esta interna cuando él tendría que haber tomado una decisión de resolver un conflicto que aparentemente no es muy profundo ni duro, ¿no? Porque digo, mamá mía, entonces cuando tenga que enfrentarse con sindicatos, empresarios, bueno, si es que tiene que enfrentarse o algún gobierno, ¿no? Digo, no puede resolver una interna. Esa es un poco la señal que nos dan los analistas. Hubiese sido conveniente, bueno, resolverlo antes. La política indica que él tendría que haber resuelto una interna. Y sí, uno diría que sí. Ahora, esto, claro, si gana, vamos a tener que reescribir lo que estamos diciendo, sí. ¿No? Si gana Rodríguez Larreta, vamos a tener que reescribir esto, obviamente, pero es una apuesta muy fuerte para aparentemente tan poco. Hay unas cuestiones con esto digamos, de los consejos de los publicistas de la política, ¿no? Yo digo siempre, los publicitarios políticos son aquellos que ganan las elecciones cuando ya están ganadas. Sí. Siempre es en el margen. Hay movimientos tectónicos electorales, hay sendas, hay recorridos, ¿viste? Hay historia. Uno no va un día uno, otro día otro. Entonces en el margen se mueve la campaña electoral. Es cierto que Durán Barba fue muy importante para Macri, porque Macri antes tenía que ver, digamos, con una imagen de empresario noventista, digamos, de la noche. Y después de Durán Barba es un tipo, digamos, abocado a la gestión, digamos, que reparte globos en las esquinas. Entonces digo, eso fue un cambio tremendo. O sea, bajó el voto negativo de Mauricio Macri y lo convocó como candidato. Mejoró y hoy su imagen, ha fidelizado de amarillo y pintado de amarillo la ciudad. Y está muy bien eso. Ahora, que después eso se aplica a todas las provincias, a todos los lugares, urbi et orbi, y la verdad que no sé. ¿Por qué decís vos que el 5 de julio es una fecha clave para Macri? A mí me parece que, viste, hay madres y para de la Massa batalla, también, ¿no? Sí, hay madres de todas las batallas, como es la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires está muy anclada a la candidatura presidencial. Entonces se dice, bueno, ¿quién será el candidato a gobernador? Eso tracciona. En general no hay mucho corte de boleta, ¿no? Siempre el presidente es el que en realidad le pasa por arriba al territorio, ¿no? y gana las elecciones. En una elección presidencial, el candidato fuerte en la provincia de Buenos Aires es el candidato a presidente. Así es el Aunque que arrastra, coincida con el que arrastra. Ojo, después para gobernar, ¿no? Te volvió a ir en la provincia de Buenos Aires. El antecedente de Armendáriz es histórico. Claro. Con Alfonso. Uno dice, los intendentes traccionan. Sí, traccionan, pero los intendentes miran las encuestas, son los mayores consumidores de encuestas. Si no, fíjate que Espinosa perdió la Matanza. Digo, ¿no? Entonces, no se puede automáticamente decir esto, ¿no? La verdad, en la política argentina, la construcción electoral no viene de abajo hacia arriba. Pese al clientelismo y pese a todo, ¿eh? Pero lo que pasa es que el clientelismo viene a partir de los punteros, y los punteros son los empresarios políticos. Y eso miran con quién se coalicionan. No viene dado desde arriba, no hay una orden de la Rosada, ¿no? Ni desde el comando radical. No, esto es más bien táctico y producto de la fragmentación. Así que yo digo lo de porque digo, el distrito Córdoba, julio, claro. ¿no? El distrito Córdoba, que es un distrito donde es muy, para mí muy clave lo que va a suceder. El PRO ya definió. ¿No? Sí, ahí, digamos, se está disipando la cuestión de si era posible la coalición UCR-PRO en Córdoba. Ya pareciera que sí, digamos que lo va a hacer, así es.
Mestre bajó sus aspiraciones, va a intendencia y Juez va como candidato. Pero claro, entonces ahí se le empieza a complicar de alguna manera a el candidato de la Sota, que era Schiaretti. Ahora, si gana ahí la coalición, bueno, ahí sí es un tema interesante. Ahora, de la Sota tiene también muchas opciones, ¿no? Jugar con Massa, ver si con eso levanta de esa candidatura de Schiaretti, ¿no? Si la posiciona en otra dimensión política, o bien si hay algún arreglo con la Castello o con la Casa Rosada y todo el peronismo, digamos, se une, digamos, entre bambalinas o abiertamente y le da batalla a la coalición. Claro. Así que eso de alguna manera para mí es un escenario interesante para mirar, porque sí puede inclinar de alguna manera el factor Massa, ¿cómo jugaría? Mira, el factor Massa... Las espaldas de Macri se ensanchan, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo te digo que ahí el factor Massa es un factor donde la política, digamos, lo viene subestimando, pero no todavía el electorado. Digamos, la política todavía no le contó al electorado que la decisión de Massa no fue demasiado feliz de ser candidato a presidente a partir de cómo le fue en el Distrito de Buenos Aires. Que eso es otra cosa, como en el Distrito de Buenos Aires vos tenés 40% del electorado, sí, si vos me dices ahí, te vas a la presidencial. Por eso ningún gobernador, candidato a gobernador mide, porque si vos me dices, te vas a la presidencial. Claro. Entonces por eso son en realidad todos digamos, enanos de jardín en la provincia de Buenos Aires, o sea, todos miden poco. Última pregunta, ¿puedo hacerte? La imagen de la presidenta. ¿Cuál es tu evaluación sobre los niveles que están tan altos según... Yo creo que hay dos componentes. ¿A qué lo atribuís? Hay dos componentes. Hay un componente tifosi de la presidenta que tiene que ver con el relato. ¿Cuánto es ese porcentaje de gente que realmente adhiere al relato y piensa que empezó una nueva época para la Argentina, que ya no tiene vuelta atrás y todo eso? Yo qué sé, 15%, 10, 12, no sé, por ahí anda. Ahora, me parece que lo que engrosa a la presidenta son dos cuestiones. Por un lado, la gobernabilidad y, como vos dijiste bien, Ezequiel, la cuestión de que pese a todo lo que se dijo de la economía no da noticias catastróficas. Y el kirchnerismo ha usufructuado esto muchas veces. Frente al apocalipsis, la mediocridad. Y sin embargo, la mediocridad sirve como, validación de la hipótesis kirchnerista de nosotros podemos, nadie más puede. Me parece que esto ha sido un poco la clave de bóveda de todos estos años. Y también la puede ser de estas elecciones. Gracias, Luis. Muy amable. Un placer. Ya volvemos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Sí a 1.300 cámaras de seguridad. Sí a 130 móviles blindados y equipados. Y sí al centro de monitoreo. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la seguridad? Yo digo que sí. Si vas a un lugar que tiene playa, mar, sierras, delta, casinos para que te diviertas, tu viaje de descanso es más viaje de descanso. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Red Social Wocra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Divina Comedia, segundo bloque. Nacho Libradol. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ignacio, bienvenido.
Bueno, la política despierta pasiones Sí. en la Argentina, ¿no? Sí, bastante completo el panorama que nos dejó Luis. La política despierta pasiones y hay otra cosa que despierta pasiones en Argentina que es el dólar. Sí, hay que ver qué va a pasar de acá a las elecciones y más allá en una nueva gestión, qué es lo que se puede llegar a hacer con el tipo de cambio. ¿Qué está haciendo el gobierno con el dólar, Nacho? En este momento se nota que se le está planchado. complicando, sí, pero debería ser un momento de bonanza y de fuerte liquidación de dólares donde el central aproveche a acumular reservas y sin embargo lo que se está viendo es, a partir de algunas decisiones que tomó hace unos meses el Banco Central, muchas dificultades. Abril y mayo son los meses en que los productores liquidan los dólares de la cosecha, ¿no? Claro, y donde los presidentes de los bancos centrales aprovechan a sumar reservas. Es el chorro más importante del año en cuanto a reservas para el Banco Central. Exactamente. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora después vamos a ver por qué se le está complicando y qué es lo que está pensando el mercado de acuerdo a la evolución que va a tener el tipo de cambio. Tenemos una placa que muestra que en este momento, dentro del mercado de futuros, donde se pactan estos contratos y donde surgen más o menos los pronósticos que tienen los operadores sobre el tipo de cambio para los próximos meses, de acá hasta las elecciones, el central, por estas mayores complicaciones que está teniendo en el frente cambiario, debería apurar un poco más el dólar. Si hoy lo está llevando al 1% mensual, lo va a tener que llevar a cerca del 1,8 o 2% mensual. Es de 8 centavos que uno lo ve subir por mes, ahora empezaría a subir 15 centavos como máximo. Acelerar el incremento del precio. Exactamente, sí. Esto a pesar de que eso va contra los deseos del gobierno porque se traslada siempre a cuestiones inflacionarias, ¿no? A precios. Después, el ancla del dólar fue la principal política económica de este año, preelectoral. El ancla del dólar es la estrategia a la que siempre ha recurrido este gobierno en época de elecciones. Así como bien Ignacio mostró unas semanas atrás cómo este gobierno aumenta el incremento de la base monetaria antes de las elecciones, uno también puede decir que este gobierno siempre ha planchado el dólar antes de las elecciones. Sí. Y ahora, de hecho, también trata de bajar un poco las tasas, con lo cual genera cierta expansión de liquidez que también afecta a eso, el tipo de cambio. La defensa del tipo de cambio se le hace más complicada porque ellos quieren reactivar la economía. Después de las elecciones, lo que se está viendo ahora en el mercado es que ya no se está esperando un salto cambiario o un shock o un ajuste abrupto como antes, sino una suba gradual un poco más fuerte, pero que sea con cierto gradualismo, que haga que el tipo de cambio vaya subiendo a más o menos 30 centavos por mes, que es el 2,8, ¿no? Sí. Que sería la zona que está celeste en la placa, Ignacio. Claro, exactamente. Que eso lo llevaría a los 11 pesos con 50 más o menos a... ¿Para cuándo? Marzo del año que viene. Ahí estaremos con o sin cepo. Y habría que mantener, me parece, el cepo porque es un poco por abajo de lo que requeriría compensar los problemas de competitividad que tiene la Argentina, porque hay que considerar que también hay un 30% de inflación anual, que esa suba del 30% del tipo de cambio no compensa los problemas de competitividad. Ok, ¿tenemos otra placa también? Sí, bueno, justamente por qué el gobierno se va a ver obligado a acelerar el tipo de cambio de acá a las elecciones es porque, a pesar de la fuerte liquidación de dólares, hoy Banoli está comprando una muy poca cantidad de divisas en la rueda cambiaria. En esa placa se ve, en color verde es el comportamiento de Banoli. Sí, está peor que Marcó del Pont y que Fábrega en esta misma época. Lo que decías al comienzo, entonces, tendría que estar incorporando dólares el Banco Central y no consigue hacerlo. Claro, compra un 10% de lo que compraban ellos. Esto hay varias razones. Una es la que dijimos, que es la caída de los precios internacionales. Obviamente hace que el ingreso de exportaciones en dólares sea menor. Claro. También, bueno, decisiones que tomó el Banco Central de mantener el dólar fijo y con eso alimentar las expectativas de devaluación. ¿Son decisiones autónomas del Banco Central estas? Sí, que toma el Ministerio de Economía. ¿Por qué? No, si son decisiones de Banoli o si son decisiones del Ministerio de Economía. Sí, no, parece ser más del Ministerio de Economía. Hay como una... Es la mediocridad de la que hablaba hace un momento Tonelli. Frente a la catástrofe, fue la mediocridad, como dijo Tonelli. Me pareció buena esa frase. El ministro salió a hacer una colocación de bonos finalmente, ¿no? Sí. Está haciendo ahora, fue... Sí, se le complicó la pasada en pesos y se ve que ahora, porque de hecho son financiaciones que van a servir para
para vivienda, según lo dijo, o obras de infraestructura. Claro. O sea, evidentemente tuvieron que salir a buscar dólares porque el apetito del mercado sobre los dólares es mayor que sobre los pesos, ¿no? Claro. La última colocación de la semana pasada se le complicó, colocaron menos monto, atrasaron el horario de la licitación, y más tuvieron que pagar más tasas. Claro. Sí. Bueno. Gracias, Nacho. No, gracias. Cerramos con anatomía un instante. Bueno, Nacho, vos te quedás con nosotros para ver a estos dos funcionarios del kirchnerismo. Son Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas, y Roberto Lavagna, ministro de Economía, entonces, en el año 2005. Abril de 2005. En abril de 2005. Se cumplen 10 años de que finalizó el primer tramo del canje. Una operación que había llevado casi 3 años de construcción, que empezó con el gobierno de Eduardo Duhalde, sí, y finalizó con el gobierno de Kirchner, que tuvo idas y vueltas con el Fondo Monetario, con los acreedores. Finalmente el gobierno logró que se canjearan, rescató aproximadamente 62.000 millones en bonos y a cambio emitió un monto de 35.000 millones. Ese es el origen de lo que estamos viendo hoy con los holdouts y con los fondos buitres. Exactamente, porque después hubo un segundo tramo de canje. 5 años más tarde. Claro, quedó afuera un 7% que no entró y bueno, y eso es como, es la génesis del litigio que estamos viendo todavía. No crean que hay muchas fotos de Nielsen y Lavagna juntos, la verdad que no las hay, son pocas, y al mismo tiempo esto queda demostrado en lo que está ocurriendo hoy. Hace poco Nielsen dijo que el próximo gobierno va a tener que devaluar, y Lavagna, que es el responsable de los equipos económicos de Massa, espacio que integra también Nielsen como candidato a jefe de gobierno, no le cayó muy bien a Lavagna, ¿no? Esa definición. Es más, dijo, no pertenece al equipo económico de Bueno, Massa. Pertenece al Frente Renovador y este domingo va a competir en las elecciones. Vamos a ver cómo le va. Una relación desgastada. Sí. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego.